Habrás entrado a este vídeo con la pregunta de ¿cómo coño tu mejor opción va a ser utilizar tu peor cámara? Pues bueno, déjame que te plantee otra pregunta. ¿Por qué necesitamos tanto para empezar? Siempre cuando queremos empezar un nuevo proyecto o simplemente probar un nuevo hobby, lo primero que hacemos es buscar todo tipo de herramientas e intentar ser lo más pro posible. Pero se nos olvida lo más importante que necesitamos, la práctica. La fotografía y el vídeo es un mundo carísimo, te puedes gastar todo lo que quieras en equipo y en accesorios para tus cámaras, pero lo bueno es que a la vez es un hobby que puedes empezar con lo más básico posible. Desde empezar con tu móvil, que seguramente todos tengamos uno, ya sea un iPhone, un Alcatel o un Nokia, todos tienen una cámara, hasta con una cámara antigua de tus padres o de algún familiar que te haya encontrado por casa. En mi caso, como soy un friki, me compré esta con la que estoy grabando, una Olympus MJU Mini, una cámara que salió en los 2000 con únicamente 4 megapíxeles, que para fotos se ve bastante bien para lo que es, pero en vídeo ya podéis estar viendo la calidad. Si os interesa, podéis echarle un ojo a un vídeo de mi canal que hablo más en profundidad sobre ella. Esta cámara, que únicamente me costó 50 euros, me da ya la posibilidad de crear absolutamente lo que quiera, y encima eliminando esa fricción que te daría una cámara mayor, la cual sería mucho más coñazo llevarla y utilizarla, cuando esta me la guardo en mi bolsillo y es casi más pequeña que mi propio móvil. El problema de todo esto radica en esa práctica que he comentado. Muchas veces, y yo incluido, nos gusta más el estar buscando cosas que comprarte y que tú mismo justificas como que necesitas, antes que salir y practicar con lo que tienes. Ahora sería el momento donde el típico gurú de internet te diría, deja de procrastinar, ponte a hacer cosas. Pero yo no te voy a decir eso, te voy a hablar de la importancia de la práctica. Llevo ya muchos años con una cámara, siempre me ha gustado echar fotos y hacer vídeos. Últimamente, tomándomelo más en serio, pero el llevar tantos años no solo te da un aprendizaje y el saber hacerlo mejor, sino que te da una cosa que todos queremos y que es muy difícil llegar a ese nivel, y es tener tu propia identidad visual. Llevo años queriendo marcar mi propio estilo, pero al final solo acabo probando una cosa y cambiando a otra. Podéis verlo en mis vídeos, un día te pongo un tipo de letra o te grabo de X manera y al tiempo te lo cambio. Todo esto se podría ver como algo malo, pero me paro a analizarlo y es todo lo contrario. Al final voy probando todo, buscando lo que me gusta, lo que no me gusta, inspirándome en gente grande, pero lo mejor de todo es que lo hago. Con todo esto me refiero es que da igual lo que quieras conseguir, que si no lo haces nunca lo conseguirás. Da igual que tenga la cámara más vieja, el ordenador más antiguo o no tengas absolutamente ni idea de cómo hacer X cosa, primero practica y ten por seguro que lo conseguirás.